Ahí estamos. Listo. Listo, Roger, ya es toda tuya. Podemos iniciar. Bien, gracias. A ver. Ah, bien, hoy día vamos a hablar, vamos a comentar lo que es el principio del devengado desde el punto de vista del gasto. Lo que normalmente siempre encontramos en la jurisprudencia es que hay mucha información, hay muchas resoluciones del Tribunal Fiscal inclusive sobre la parte del ingreso, pero no sobre la parte del gasto. Así que vamos a hacer un ejercicio por ahí para... Ay, pero no sé por qué. En la juez creo que no, creo que sí puedo pasar. Ok. Ya, ahora sí. Para lograr determinar estos temas del devengo en el gasto. Pero lo primero que hay que hacer es explicar de una manera didáctica qué cosa es el devengo. Hace frío, así que estoy con un cafecito por aquí, por favor. Espero que todos estén, sí, estén con su cafecito. Entonces vamos a ver qué cosa es el devengo. La pregunta que nos debemos hacer inicialmente cuando queremos revisar esos temas, cuando comenzamos a aprenderlos, es, oye, ¿cuál es el momento ideal para ver cuál es nuestro patrimonio final y sobre eso pagar un impuesto a la renta, ¿no? O sea, es la ganancia final que para cualquier empresa se convierte finalmente en patrimonio. Entonces, ¿cuál sería el momento ideal? Y el momento ideal, el cálculo ideal de la renta debería ser no en el momento de la creación, sino cuando la empresa vaya a cerrar. Es decir, solamente recién ahí podremos saber cuál es la verdadera utilidad que hemos obtenido para pagar nuestro impuesto y así pagar, si es que corresponda, nuestro impuesto a la renta correspondiente, porque podría salir pérdida. Y a veces las empresas tienen años de años de años, ¿no? Tenemos en el Perú varios ejemplos, ¿no? Obviamente, si haciendo un paralelo con personas naturales, la persona natural debería pagar su impuesto a la renta en el momento que desaparece este plano, ¿no? Entonces, la pregunta es, los estados en general que necesitan dinero para sus obras, para hacer su trabajo, para pagar sus planillas, para prestar los derechos, que no, para brindarnos los servicios, los derechos que debemos recibir, para recibir educación, seguridad, ¿nos van a esperar tanto tiempo? En realidad, obviamente la respuesta es no. Entonces, ¿qué se ha creado jurídicamente? Periodos por los cuales hay que determinar la renta. Entonces, tenemos otra vez la misma empresa, tenemos el mismo horizonte del tiempo y lo que vamos a hacer ahora es ese horizonte de tiempo lo vamos a dividir y cada división, cada vez que se termine uno de esos periodos, hay que pagar un gravamen, el impuesto a la renta, hay que pagar ese impuesto a la renta. Entonces, cada vez que se cierra un ejercicio, seguimos pagando el impuesto a la renta o de repente hay pérdidas, no se paga nada y esas pérdidas se van a ir acumulando para el ejercicio siguiente. Esa es justamente la lógica de aceptar la pérdida tributaria en los periodos posteriores, en el caso peruano, ¿no? Porque también hay otra manera de liquidar, de utilizar esas pérdidas. Entonces, como en cada vez que se cierra un periodo, tenemos que ir liquidando nuestro impuesto a la renta hasta que efectivamente la empresa desaparezca y en ese momento habrá una liquidación final, ¿no? Entonces, noten ustedes que esta esta ficción jurídica se ha creado por un tema de recaudación, nada más que por eso.
Entonces, ¿cuál es el cosa es el devengo? Es alocar los ingresos, los costos y los gastos en cada uno de estos periodos. Ese es el trabajo que hay que hacer. Usualmente es muy sencillo, usualmente, pero hay algunas complejidades que es lo que vamos a revisar en unos minutos. Y dentro de esta alocación que les estoy señalando, debemos tener claro siempre esto. Lo que se registra, lo que nosotros incluimos en los sistemas contables registramos operaciones, ¿no? Nosotros, los contadores, registramos operaciones, pero esas operaciones se basan inicialmente en principios contables. No se olviden, nosotros somos, antes que nada, contadores. Entonces, la anotación de estas operaciones debe darse aplicando principios contables. En este caso, lo que vendrían, en nuestro caso, en el caso peruano, a partir del 2011, las NIF, ¿no? De ahí, esas operaciones analizadas bajo NIF debe ser identificada a través de un código, que es el plan de cuentas. Los planes de cuentas solamente estandarizan operaciones, no son NIF, por si acaso, ¿ah? Hay que tener cuidado con eso. Luego de esto, ¿qué ocurre? Este registro de operaciones anotadas bajo contabilidad deben ser comparadas frente a la regulación tributaria, la ley del impuesto a la renta. Entonces, esta comparación lo que va a mostrarles a ustedes es que les va a decir tres cosas. Si la anotación contable coincide con la tributación, o si coincide parcialmente, o finalmente puede diferir de la aplicación tributaria, y ahí tenemos que hacer, para eso se hace el cálculo del impuesto a la renta. El impuesto a la renta, ustedes saben, está este devengo, ¿no? Este devengo tributario. Y esas diferencias se concilian a nivel de papeles de trabajo para determinar la base imponible. Y nosotros todos los años, y vamos a ver esta figura, todos los años tenemos que hacer una liquidación de impuestos a la renta, y es ahí donde tiene que alocarse. Primero, la contabilización de acuerdo a los criterios que están en las normas, en las normas correspondientes, y de ahí hacer la comparación con la norma tributaria para ver si efectivamente coinciden estas anotaciones. Y todas esas diferencias igual tienen que tener una suerte de devengo para la liquidación del impuesto a la renta, ¿no? Y ahora vamos a ver los antecedentes legales, los antecedentes jurídicos, ¿no? El impuesto a la renta, el devengo del impuesto a la renta es el año 2018, decía lo siguiente en su artículo 57. Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas. Las rentas de la tercera categoría, dice, se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. Finalmente, había uno de los últimos párrafos, decía, las normas establecidas en el segundo párrafo serán de aplicación para la imputación de gastos. No había más texto. Entonces, ¿cómo dabas contenido al término devengo? Usabas un concepto llamado devengo jurídico, lo vamos a analizar más adelante, y esto se hacía aplicando o tomando como fuente la norma tercera del Código Tributario, que habla de las fuentes del derecho tributario. Nuestra norma tercera del Código Tributario dice que son fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente de la República, las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, los decretos supremos y las normas reglamentarias, la jurisprudencia, que es lo que usamos nosotros, y las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria
y la doctrina jurídica. Pero también han habido ocasiones en que la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal usaron terminología contable, el devengo contable. ¿Por qué lo hacían? ¿En base a qué? En base a la norma novena del Código Tributario. Decía que se podía aplicar de manera supletoria a los principios del derecho, perdón, que se podían aplicar de manera supletoria a los principios de derecho y se aceptaba que, que las normas contables eran fuente de derecho porque eran emitidas a través de una norma legal, ¿no? Se usaba tanto el marco conceptual porque en el marco conceptual está la definición de ingreso y se utilizaba en esas épocas la NIC 18 porque era la norma que hablaba de en los ingresos específicamente, ¿no? Es más, algunas resoluciones mencionan el artículo 223 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice la ley, el artículo 223 de esta Ley General de Sociedades? Dice lo siguiente, ¿no? Los estados financieros se elaborarán en base a principios de contabilidad generalmente aceptados utilizados en el país. Entonces, ese es el soporte legal. De ahí, en la época que se emitió esta Ley General de Sociedades, recuerdo mucho, yo recuerdo mucho, yo estaba trabajando, yo era joven todavía, cuando se emitió esa norma era la nueva Ley General de Sociedades, y en esa época todo el mundo se preguntaba, oye, ¿de qué principio de contabilidad generalmente aceptados están hablando? Porque en esa época había muchos libros de contabilidad, cada libro de contabilidad presentaba su propia relación de principio de contabilidad generalmente aceptados. Debemos recordar que para esa época también había una relación de principio de contabilidad generalmente aceptados aprobadas en una conferencia internacional de contabilidad hace muchos años en Argentina. Y de ahí, y ese era el soporte legal que que utilizaban las diferentes entidades estatales cuando tenían la necesidad de aplicar, de basar sus sentencias en el devengo contable, ¿no? Y de ahí lo que pasó fue que, como había, antes de terminar, antes de pasar de salirme esta lámina, cuando nace esas dudas respecto a qué o sea, qué relación de principios contables debía utilizarse, sale en el año 98, la Ley General de Sociedades había sido publicada el año anterior. En el año 98 sale una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, la 013, que dice, por si acaso, los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se hace referencia el artículo 223 de la Ley General de Sociedades son las NICs y sus interpretaciones, ¿no? En esa época no había NIF. Las NIF aparecen a partir del año 2009 o 10, si mal no recuerdo. Entonces, ese era el marco legal que servía para definir lo que era devengo. No teníamos un concepto de devengo en la norma tributaria. Y en el 2019 el Estado publica el decreto legislativo, perdón, a partir de 2019 el Estado dice, oye, acá tienes una norma ya que tiene el concepto de el devengo tributario. Pero ojo, no lo define, solamente te dice qué cosa es devengo de bienes, cómo debes proceder para devengo de bienes, cómo después debes proceder para devengo de servicios y para otros casos. Pero finalmente aún no te da no te da la noción de devengo, ¿no? No te lo define así tan claramente, ¿no? Entonces, eh, ese decreto 1425 tiene como finalidad, dice, incorporar una definición de devengo a efectos del impuesto a la renta a fin de otorgar seguridad jurídica. Entonces, el contexto general dice que las rentas de la tercera categoría se consideran producidas, dice, en el ejercicio comercial en el que se devenguen, tratándose de gasto de tercera categoría. Yo he agregado ese concepto porque el texto original dice ingreso, dice
tratándose de gastos de tercera categoría, dice, se imputan en el ejercicio grabable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que, y menciona tres conceptos, ¿no? El derecho a obtenerlos no esté sujeto a condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren, acá estamos hablando de ingresos, y que aún cuando no se hubieran fijado los términos, y la determinación de la contraprestación o parte de esta no depende de un hecho o evento futuro. Curiosamente, la primera vez que yo oigo de estos tres conceptos es en esa resolución del año 97. Resolución del Tribunal Fiscal 466 de la Sala 3 del año 97. Este concepto, lo vamos a ver un poquito más adelante, es desarrollado por un tributarista argentino muy reconocido, Enrique Reis, en el año 78. ¿Ah? Imagínense. ¿Y por qué lo tengo? O sea, yo tengo el dato del año 1978 porque hay un libro, el Manual del Impuesto a la Renta de otro argentino muy importante en el tema tributario, Juan Roque García Molín, donde hace referencia a esa idea. Y ese libro es muy importante porque en su momento, no sé cómo estará ahora, pero en su momento fue un material de enseñanza en las administraciones tributarias latinoamericanas. El texto era utilizado por el Centro, decía, Centro de Investigaciones de Administraciones Tributarias. Entonces, miren ustedes desde qué época se viene utilizando esta idea. Y están en varias resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Ah? Eso sí, también les cuento. Eso están en muchas, muchas resoluciones. Entonces, como les decía, si tomo como punto de partida el año 78, el conocimiento de la primera aplicación que tengo yo de esas tres ideas tiene ya 27 años. Y desde la primera referencia del año 78, ese es el libro que yo tengo en la mano, ya tiene que 46 años. Y recién después de tanto, tanto tiempo, el Estado dice, no, vamos a incluir esas ideas de manera definitiva en la norma. Es increíble, ¿no? Demasiado tiempo. Entonces, el mismo texto, el mismo decreto legislativo 1425 dice que las normas establecidas para el devengo de la renta son de aplicación para la imputación de gastos, con excepción de los siguientes gastos, dice, ¿no? Tratándose de los gastos de tercera categoría, dice, se deben imputar en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad que se paguen y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para el pago, ¿no? Es más, bien interesante. Temas en realidad bien interesantes. Vamos a desarrollarlos también más adelante. El reglamento de esta ley, del decreto legislativo 1425, dice, ¿no? Que cuando eh, el total de la contraprestación se fije, dice, en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el total del ingreso o el gasto se devenga cuando ocurra tal hecho o evento. Es decir, esto es una condición suspensiva. Y también se dice que hay que tener en cuenta que cuando parte de la contraprestación se fije en función de un hecho o un evento que se producirá en el futuro, esa parte del ingreso o gasto también se va a devengar cuando ocurra tal hecho o evento. Entonces, hay una condición suspensiva ahí que dice, oye, mientras no ocurra esto, no puedes reconocer un gasto, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que se debe entender como hecho o evento que se producirá en el futuro? Debe reconocerse así a aquel hecho o evento posterior nuevo y distinto, dice, de aquel hecho sustancial que genera el derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar el gasto, ¿no? En consecuencia, dice, se considera que la contraprestación se fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro cuando aquella se determina, entre otros, en función de las ventas, las unidades producidas
o las utilidades obtenidas, ¿no? No ocurre lo mencionado en el primer párrafo de este inciso cuando el importe de la contraprestación está supeditado, dice, a la verificación de la calidad, características, contenido, peso o volumen del bien venido que implique un ajuste posterior al precio pactado. Voy a hacer una pequeña introducción antes de pasar a explicar algunos de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, em, nosotros vamos y compramos un televisor, ¿no? Entonces, el televisor siempre, cuando tú compras un televisor, te dice que usted tiene 7 días para devolver el televisor. 7 días para devolver el televisor. Un hecho suspensivo es ese de acá, te dice que ese primer literal A debería decirte, oye, como el televisor aún existe la posibilidad que me le devuelva, no la registro como ingreso. Esa debería ser la idea lógica. Sin embargo, como ya se transfirió acá, ya se hizo la transferencia de bien de manera efectiva, esa condición suspensiva no es tan suspensiva que digamos. Y es por eso que eh, se debe registrar desde el punto de vista de los ingresos, debe registrarse esa operación como venta, ¿no? Otro caso importante, por ejemplo, en este último párrafo de esta lámina, que inclusive fue es motivo de un informe del Tribunal Fiscal, es el siguiente. En la empresa minera exporta el producto que ellos han obtenido, los minerales, son exportados al extranjero. Lo que ocurre usualmente es que lo que se exporta no es mineral puro, en varios casos, sino se exporta tierra donde está la mayor cantidad de mineral. ¿Por qué? Porque lo van a procesar en el país, en el país del comprador. Entonces, sale con un peso acá y la tierra sale húmeda y finalmente llega al puerto de destino con un peso menor. En otros casos, cuando salen los minerales de acá, que salen bloques de mineral, dependiendo del tipo de mineral, ya sale semiprocesado, se dice la calidad es 70% de pureza. Pero ese es un preliminar, porque la prueba definitiva se hace en el país del comprador. Entonces el comprador dirá, no, es o mayor calidad o menor calidad. Lo que habían estado optando, o por lo menos la pregunta que hicieron los representantes de esas empresas mineras es, oye, nosotros, como todavía no se definió la venta, porque faltan definir algunas características del producto vendido, el peso final, la calidad final, etcétera, etcétera, eso es una condición suspensiva, ese es un hecho o evento que se producirá en el futuro. Y por lo tanto, yo no voy a facturar hasta que llegue hasta allá. Lo que le dijo Sunada en un informe es, mira, ¿qué ocurre realmente ahí? Ah, es que el producto ya lo entrego al cliente y ya se va el producto no va a regresar, yo ya no controlo el producto, que ese es un tema muy importante el control. Ya, entonces, como no controlas el producto, tú ya no tienes derecho a ejercer poder sobre ese producto. No, el producto ya no va a regresar. Ya, si estás en ese caso, reconoces la exportación en el momento que generas esa pérdida de control. Y ahí los ajustes, no te de crédito o no te de débito, se acabó, no hay problema. Bien interesante la posición. Ahora, eso hay que verlo desde el punto de vista del gasto. Entonces, si es que vamos por esta parte de que se hayan producido los hechos sustanciales, eso significa que la determinación del momento en que se producen los hechos generadores del ingreso o gastos de las empresas son
los contratos de prestaciones recíprocas. Hay que tener mucho cuidado con eso. En ese sentido, el gasto devengará una vez que el contribuyente haya cumplido con su parte del contrato, es decir, cuando haya ejecutado las prestaciones contenidas en el contrato. Hay que estar muy alerta de los contratos. Hay varias resoluciones, todas estas son de servicio. Póngole de servicio auditoría, le he puesto el texto ahí específicamente, porque estoy seguro que en alguna charla o alguno de sus profesores le ha mencionado esta resolución de servicio de auditoría, pero que en realidad tiene como soporte una resolución creo me parece que fue el 2000 o un poco más atrás, que ya no la recuerdo exactamente. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que tienen todas esas resoluciones en común? El texto que está entrecomillado. El concepto del devengado implica que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del ingreso y o gasto y que el compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente, siendo que el hecho, sustancia, generado del ingreso se origina, dice, en el momento en que se genera la obligación de pagarlo, aun cuando a esa fecha no haya existido pago efectivo, lo que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y su monto. Ah, entonces, ¿eso qué significa? Significa que los gastos se deben reconocer tributariamente en el momento en que el trabajo haya sido terminado. Como le comentaba, ese tema de la auditoría fue muy popular en su momento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, ¿no? Año 2023, ¿no? Asumamos este año, me están haciendo el servicio de auditoría, me entregan la factura de auditoría y yo digo, ya contablemente lo voy a anotar como gasto del ejercicio, porque me están auditando, si me auditan el año 2023, los gastos de auditoría del 2023 deben estar en esos estados financieros. Pero ¿qué ocurre ahí? O sea, ¿qué documento es el que tiene, el que muestra el trabajo de auditoría hecho por la consultora que yo contraté? Ese documento, señores, es el informe de auditoría. ¿Y cuándo me entregaron el informe de auditoría? ¿Me lo entregaron en el mismo año 2023? No, no me lo entregaron en ese año, me lo entregan al año siguiente. Por lo tanto, el gasto a nivel tributario va a ser reconocido en el año en que me entreguen el informe, en este caso el 2024. Y la vez pasada, recuerdo, me llamaba un amigo mío, un gran amigo mío, más o menos haciéndome las mismas preguntas, pero por servicios em, de evaluación, ahí estas empresas clasificadoras de riesgo, ya recordé. Entonces tenía un problema similar, ¿no? Que ellos habían contratado una de esas empresas y que el servicio era la revisión de el tercer y el cuarto, no, la revisión del cuarto trimestre del 2020, creo que lo estaban fiscalizando, me parece, y ellos habían anotado el gasto en ese ejercicio, pero el informe se lo entregaron, ¿cómo se llama? El 10, 11 de enero del año siguiente, ¿no? Entonces, no, digo, ¿sabes qué? Eso es utilización del servicio, ¿no? ¿En qué periodo tú utilizas el servicio, ¿no? Porque está bien, el servicio, la gente va y trabaja, saben, como las auditorías externas, los fines de año es a full. Entonces trabajan ellos, pero, ¿en qué ejercicio tú tienes ese informe que vas a presentar ese informe que vas a presentar a tus inversionistas, a tus accionistas, ese informe que vas a presentar al banco, ¿lo tienes en el 2023? En el ejemplo que les he puesto, no, lo tienes en el 2024. Entonces, tienes que llevar el gasto tributariamente para el 2024, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y hablando de prestaciones típicas, hasta el 2018, en el caso de bienes, se decía que el gasto o el costo se vengaba en el ejercicio en que se recibían y utilizaban los bienes adquiridos, ¿no?
Por ejemplo, en esta resolución del 2004, eh, se dice, ¿no?, que en un contrato en que se transfiera la propiedad de un bien mueble, mientras no se haya entregado el bien, los bienes de ingreso, no podría surgir el derecho al cobro, ¿no? Y en esa resolución del año 2009 se dice que la regla para la transferencia de bienes muebles está contemplada en el artículo 947 del Código Civil, que establece la transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada. Eso ocurre cuando se efectúa la tradición a su acreedor, salvo cosa legal diferente, ¿no? La tradición es entregar a la mano algo, ¿no? La traditio en derecho romano, ¿no? De ahí viene la tradición, ¿no? Ese es el nombre en castellano, la traditio. Y desde el año 2019 dice, antes de entrar acá, en el decreto legislativo 1425 se dice, ¿no? Esas tres ideas, ¿no? De que no hayan obligaciones, de que no hayan situaciones que inciertas, ¿no? Y además, la norma dice que para venta de bienes comienza a colocar unos requisitos que son los que vamos a comenzar a ver acá. Para servicios también hace un mapeo y que tiene mucha con, similitud con la norma contable correspondiente, ¿ya? Y de ahí toma un concepto bien interesante que lo vamos a ver ahora. Entonces, es importante revisar la norma contable, pero ahí también hay un disclaimer que tengo que hacer más adelante, porque no es la norma vigente actualmente, sino es la norma vigente en el ejercicio que, ¿cómo se llama? Que se emitió, que tuvo vigencia la norma, ¿no? Otra locura. Entonces dice la norma, te dice el texto del devengo, que a partir del 2019 dice, se dispone que tratándose de la enajenación de bienes, se considera que se han producido los hechos sustanciales para la generación del ingreso cuando se produzca alguna de las dos situaciones siguientes. Primero, que el adquiriente tenga el control, ese es el término nuevo, el control sobre el bien, es decir, que tenga derecho a decidir sobre el uso del bien y a obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Para determinar si el adquirente tiene el control sobre el bien, no se debe tener en cuenta, dice, la existencia entre pactos entre el transferente y el adquirente que otorguen a uno de ellos el derecho, dice, a adquirir o transferir el bien o establezcan la obligación de uno de ellos de adquirir o transferir el bien. Además, el otro requisito que no hay que tener en cuenta dice que el derecho del adquirente de resolver el contrato o exigir al transferente dice que se efectúen las correcciones correspondientes cuando los bienes, dice, en materia de transferencia no reúnan las cualidades, características o especificaciones pactadas. Es decir, basta con que se entregue el control del bien, o sea, basta que nos entreguen el control de un bien y ya, en ese caso, ya se generará el derecho nuestro de reconocer eso, ya sea como adquisición, es decir, si estamos comprando bienes si somos una empresa de retail, estamos comprando bienes y lo vamos a tener que registrar ya como compra, como parte de nuestro almacén. Si estamos registrando bienes para consumirlo directamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Café, azúcar, ese tipo de cosas, si en ese momento que nos entregan el bien, nosotros ya somos propietarios del mismo, entonces en ese momento será reconocido como gasto. Además, tampoco se debe tener en cuenta, dice la norma, voy a mover la lámina, la existencia, dice, de una o más prestaciones que deben ser contabilizadas en forma conjunta a la transferencia del bien, debiendo para efectos del devengo ser consideradas de forma independiente, ¿no? Y finalmente, tampoco se debe reconocer como devengo el momento cuando el enajenante ha transferido al adquirente el riesgo de la pérdida de los bienes. Te explico el C. Por ejemplo, ¿no? Si usted adquiere un vehículo y el vehículo dice, oye, eh, como me has comprado ese vehículo, yo te voy a regalar 3 servicios de mantenimiento, ¿no? A los 5, 10 y a los 15.000 kilómetros. Te entrego los vales y con eso tú haces el uso correspondiente cuando corresponda.
La pregunta del millón es, oye, ¿efectivamente nos están regalando o ya estaba todo dentro del precio, ¿no? Como dicen los gringos, este, no hay lonche gratis, ¿no? No free lunch. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del precio de que compramos, lo que compré, que me costó el vehículo, ya está ese servicio, em, ya está ese servicio incluido. Entonces, lo que debo hacer es, cuando yo compro el vehículo, debo debería reconocer solamente el valor del vehículo y reconocer esos servicios posteriormente, ¿no? Eso, por ejemplo, tendría que manejarlo de tal manera para que eso pueda impactar, ¿no? Desde el lado de Lisa, por ejemplo, el vendedor, ¿qué va a hacer ahí? Cuando vende el vehículo, va a asignarle un valor al vehículo, va a asignarle un valor a los servicios que va a prestar y solamente va a reconocer como ingreso el valor del vehículo y los servicios adicionales los pone como venta diferida, ¿sí? Ellos tienen que hacer esa responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Em, yo transfiero un aparato y en esa venta también se transfiere el riesgo de la pérdida de los bienes, cualquiera que sea, se pierde y ya no es mi culpa. También en ese momento ya y se genera el devengo para el gasto, ¿no? Y ahí cerramos lo que es devengo para bienes y ahora vamos a ver las prestaciones típicas para la prestación de servicios, ¿no? En este caso, si los ingresos se devengan de acuerdo al grado de realización, el costo o el gasto también debería devengarse de la misma manera, ¿no? Eh, y también depende del tipo de servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si están construyendo un edificio para mí de 7 pisos, conformen, o sea, y si cada piso se puede utilizar de manera independiente, yo debería tener la obligación de reconocer como activo cada piso, siempre y cuando tenga esa característica que yo pueda usar de manera independiente cada piso. Pero sin embargo, es un edificio en el que necesito todos los pisos completos, debería ser un solo edificio, ¿no? Por ejemplo, si estoy mandando hacer un edificio para poner, digamos, una clínica para mi personal, pues puedo hacer eso. Si los 7 pisos están interconectados, por ejemplo, tecnológicamente, o que yo no puedo operar el segundo piso, perdón, terminé el primer piso y yo no puedo operar ese primer piso porque me falta una máquina que debe ir en el séptimo piso, pues obviamente eso va a ser obra en curso hasta que se termine todo el edificio, ¿no? Y ojo, hay que tener cuidado con eso porque en el caso de los servicios que nos van prestando, si el servicio va devengando, como decía, poco a poco, habrá que reconocerlo así, o recontrolar de que si el servicio solamente va a ser utilizado al acabar, al finalizar el proceso, pues obviamente va a tener que reconocerse como gasto. Y por ejemplo, ¿no? Si yo contrato un servicio de atención, de mantenimiento de mi máquina 24/7 a través de línea telefónica, pues obviamente el servicio, cada vez que se lo contrato por un año, va a devengar conforme se va realizando el gasto, ¿no? Conforme va pasando el periodo. Lo mismo pasa con los seguros cuando los compramos por adelantado, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo contrato un curso de capacitación que va a durar 3 meses para que puedan utilizar una máquina, yo no puedo, y si me facturan por adelantado, o sea, si me facturan hoy día y el curso acaba de acá a 3 meses, yo no puedo reconocer como gasto ese curso de capacitación hasta que efectivamente se termine la capacitación, porque ese es el requisito que se necesita para que operen esa máquina, que la gente conozca todo el manejo. Ahí no hay que si pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, no, ahí no va, ahí no hay grado de realización. ¿Por qué? Porque el trabajador en el primer mes, si acaba el primer mes, el trabajador no puede ir a manejar esa máquina con ese conocimiento. Y cuando acaba el segundo mes, tampoco va a poder ir a manejar la máquina con ese conocimiento de los 2 meses. Recién va a poder operar la máquina cuando acabe el tercer mes, porque iba a completar el proceso de capacitación de acuerdo a los parámetros que sean necesarios, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado ahora. Hay que mirar mucho, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora. Ah,
aparte de todo esto que les he dicho, se mantiene una excepción que ya venía de la norma anterior, que es que excepcionalmente en los casos en que debido a razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de la tercera categoría oportunamente y siempre y cuando la SUNAT compruebe que su imputación en el ejercicio en que se conozca no implica la obtención de un beneficio fiscal, se puede aceptar su deducción en ese ejercicio, en la medida que dichos gastos sean provisionados contablemente y pagados íntegramente antes de su cierre. Acá le quiero contar un chisme, y es que cuando yo comencé a estudiar, este texto estaba muy similar. La única frase que no tenía era, ¿dónde está? Allá. Y siempre que la SUNAT compruebe que su imputación en el ejercicio en que se conozca no implica la obtención de un beneficio fiscal. Esa frase no existía. Sí, es decir, la norma original decía, ¿no? Excepcionalmente, en aquellos casos en que debido a razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de la tercera categoría oportunamente, se puede aceptar su deducción en ese ejercicio en la medida que dichos gastos sean provisionados contablemente y pagados íntegramente antes de su cierre. Entonces, la pregunta del millón era, oye, ¿y en qué casos no anotar un gasto te trae un beneficio fiscal? Porque usualmente lo que nosotros sabíamos era que conocer un gasto, o sea, que no conocer un gasto te traía un perjuicio porque efectivamente perdías esa opción de disminuir tu impuesto a la renta, ¿no? Pero ya después analizando, las cosas ocurren por algo y lo que pasa es lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio mental, ¿sí? Em, año uno, yo tengo 10,000 de ingreso, 7,000 de costo, tengo 3,000 de utilidad bruta y de gastos eh, tengo 4,000. No, de gastos tengo 3,000, de gastos tengo 2,000 y me queda una utilidad bruta de 1,000. Para eso yo vengo arrastrando pérdidas por 2,000 soles. Entonces tengo mi utilidad de 1,000 menos pérdida de 1,000 y este año uno, es el último año donde la empresa puede utilizar esa pérdida. En la práctica lo que va a ocurrir es que la empresa va a dejar de utilizar 1,000 porque yo tengo 1,000 de utilidad menos 2,000 de pérdida que arrastrable, de la cual ese es su último ejercicio. Y cuando no estaba este texto que les comentaba, esa frase, ¿qué hacía yo? Retiraba 1,000 del gasto, mi utilidad se incrementaba a 2,000, 2,000 de utilidad con 2,000 de pérdida, utilizaba la pérdida, si no, no dejaba de utilizar la pérdida. Y como la norma no me ponía esta condición, yo ese gasto que no lo usé en el año uno, lo llevaba al año 2, lo incluía, cumplía con todas las normas, la contabilizaba contablemente y le pagaba íntegramente antes de su cierre y me lo aceptaba. Pero la administración tributaria se dio cuenta de eso, y el Estado se dio cuenta de eso y dijo, ah, así es la nuez. Bueno, pues entonces ya a partir de ahora, pues vamos a poner esa condición, que sea que esta, este reconocimiento de gastos de ejercicios anteriores no haya significado en este caso anteriormente un beneficio fiscal, ¿no? Entonces eso era lo que quería comentarles. Además, y con eso seguimos, voy a repasar nuevamente el devengo tributario, ¿no? El concepto tributario tiene estas siguientes características, ¿no? Que se hayan producido los hechos sustanciales, que se requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a condición que pueda ser inexistente y que no se requiera actual exigibilidad o determinación ni fijación precisa, de término preciso para el pago y que puede ser una obligación a plazo y de monto, ¿no? Y como decía, esto tiene muchísimos años, ¿no? Entonces, antes de pasar a revisar jurisprudencia, quería revisar con ustedes rápidamente lo siguiente.
como estamos hablando de gastos, estamos hablando de pasivos, pero junto con los pasivos hay que reconocer otros montos adicionales que son, eh, que hay que hacer la diferencia con lo que es patrimonio, ¿no? Lo que vamos a pasar a ver rápidamente es qué cosa es el pasivo desde la norma que la gobierna, que es la NIC 37, ¿no? Entonces, la NIC 37 dice, ¿no? Que un pasivo es, dice, una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados y al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Recuerden que cuando las NIF hablan de recursos económicos, básicamente habla de dinero, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a buscar un ejemplo, ¿no? Yo tengo una factura por pagar, no sé, he comprado lapiceros, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es la factura? La factura ya es una obligación presente porque le debo a alguien. A alguien le tengo una deuda surgida a raíz de sucesos pasados, sí, efectivamente, porque antes de que me emita antes que se genere el pasivo, o el pasivo nace en línea, nace porque recibí de un tercero, recibí en este caso lapiceros, ¿sí? Y finalmente, ¿qué va a ocurrir cuando llegue la fecha de vencimiento de esa factura? Voy a cancelarla. O sea, básicamente siempre se paga con efectivo, pero de repente también podría pagarla con otros activos míos. Pero igual, como eran activos, recuerden que los activos tienen como cualidad principal el de generar beneficios económicos futuros, por lo que también me estoy desligando de esos beneficios económicos futuros. O sea, también cumplen ese tercer requisito. Entonces, eso hay que tenerlo siempre claro, ¿no? ¿Qué cosa es un pasivo, no? Por acá se me ha quedado pegada una presentación y vamos a retirarle un instante, por favor, porque se pegó, ya está listo. Ahora sí. Ahora sí, revisemos este primer concepto, ¿no? Eh, el de pasivo como concepto, ¿no? Dice que es un suceso, dice, que da origen a una obligación, es decir, un evento obligacional que genera esa obligación de pago, dice, de tipo legal o implícita para la entidad, de tal manera que a este ente no le queda otra alternativa que liquidar esa obligación. Dice también el concepto de pasivo que una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la aplicación de la legislación correspondiente o por otras causas de tipo legal. Una obligación explícita es, os decía, la compra de los lapiceros. Sin embargo, hay una obligación implícita, ¿no? Que es la que se muestra en la lámina, ¿no? Que es aquella, dice, que se deriva de las actuaciones de la propia entidad en la que eh, debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales, dice, o a una declaración efectuada, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que esté dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades, ¿no? Y como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que se debe cumplir sus compromisos o responsabilidades, ¿no? Básicamente, este concepto de obligación implícita se nota más cuando hablamos de los pasivos, ¿no? Y ahorita les explico el por qué. Una prohibición, dice la norma, es un pasivo, ojo, es un pasivo de que no existe certidumbre acerca de la cuantía y acerca del vencimiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben saber que justamente bajo NIC 37, yo tengo que ir al área legal y preguntarle al área legal, oye, ¿qué juicios tenemos? ¿Qué juicios tiene la empresa como demandada? El abogado, mira, tengo A, B, C y A. ¿Los vamos a ganar o los vamos a perder? Y el abogado sabe si lo van a ganar o lo van a perder. No existe eso de que no vamos a ganar los 70%, 60%, no.
O lo ganas o lo pierdes. Y si lo vas a perder, debe cuantificarte el monto que vas a perder. Y eso es una provisión, ¿sí? Ahora, ¿de qué otra manera se forman las provisiones? Hay un caso clarísimo que ocurrió el año pasado, para desgracia nuestra, y es lo que ocurrió con Repsol. Recuerden, se rompió una manguera en un trasvase de combustible y muchas playas del norte de Lima quedaron afectadas. Entonces, ellos no tienen, o sea, ellos no están obligados a resarcir el daño, pero sí ellos tienen un patrón de comportamiento. Obviamente ha habido todo un proceso legal para no aceptar algunas cosas, pero finalmente, sin que sea necesario un proceso legal, han estado entregando dinero a algunos afectados. Eso también está en discusión, porque ya, pero eso va a ir por el tema legal. Pero inicialmente, tal como se han dado las cosas, hasta ahora de ellos voluntariamente han ido reconociendo algún daño. No, yo no digo de que eso esté bien, sino que lo uso para hablar de una obligación implícita, ¿no? Es decir, la empresa casi se ve, tiene estas políticas ¿cómo se llama?, de resarcir el daño de los afectados. Obviamente, si los afectados consideran que es lo que está pasando ahorita, que ese resarcimiento es pequeño, muy, muy pequeño, no cubre sus expectativas, pues ya se irán al tema legal, ¿no? Pero inicialmente sí hay una obligación implícita de parte de Repsol, ¿no? Este es un árbol de decisiones, ¿no? Cómo se debe reconocer si estamos frente a una prohibición o a un pasivo, ¿no? Eso les dejo ahí. Y vamos a revisar, esta casación es bien interesante, ¿no? Dice, se imputarán las rentas de tercera categoría producidas, dice, en el ejercicio comercial en que se devenga, al igual que los gastos, porque conforme al criterio del devengado, los ingresos, los costos y los gastos se reconocen cuando se gana o se incurre, y no cuando se cobran o se pagan, independientemente de la fecha de la emisión del comprobante de pago o la cancelación del servicio, que es también motivo de unos informes en el año 2017, donde se confirma estas posiciones del Tribunal del Poder Judicial, que dicen que para registrar un gasto no necesitas comprobante de pago. ¿Y qué caso? ¿Quién es el contribuyente que generó esta casación? Una empresa de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué ocurría? Esa empresa de telecomunicaciones tenía como costo básico facturas de Telefónica del Perú, ¿no? Entonces, ellos le facturaban servicio de telefonía, de internet, y ellos a su vez vendían ese servicio. Había un negocio ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la fiscalización? SUNAT desconoce los gastos objeto de controversia, que son estos servicios de telecomunicaciones que se sustentaban en comprobantes de pago que fueron emitidos por el proveedor Telefónica del Perú en el ejercicio 2003 y que fueron deducidos en el ejercicio 2011. Y ahí está la norma aplicada, el J del artículo 44, ¿no? Cuando se van al reclamo, como siempre les he dicho, Sunat jamás va a decir que sus hijos, que su gente hizo el trabajo mal y utilizó el silencio administrativo negativo. Es decir, presentan el reclamo y si Sunat no contesta en determinado tiempo, es que no aceptó el reclamo. Entonces ya se fueron al tribunal fiscal y el tribunal fiscal rechaza la apelación hecha por el contribuyente porque se basa en lo que dijo Sunat, ¿no? Oye, esas provisiones o esos gastos registrados no tienen comprobante emitidos en ese ejercicio, por lo tanto, no sirve. Se van al Poder Judicial y en la primera instancia le siguen dando la razón a Sunat y se van finalmente a la casación. Y en la casación, el Poder Judicial acepta la posición del contribuyente. ¿Cuáles son los motivos de la casación? Y como ya se los he dicho, de acuerdo al principio de vengado, los ingresos, costos y gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se cobran o se pagan. Y para esto se debe tomar en cuenta la fecha en el momento en que se tenga el derecho a percibir dicho ingreso o que exista la obligación de pagar el gasto en virtud de
un bien o la prestación recibida. De acuerdo a lo revisado en el reglamento comprobante de pago correspondiente, de esa revisión, dice el Poder Judicial, no se desprende el requisito que el comprobante de pago sea emitido durante el ejercicio fiscal en que se transfiere el bien o se presta el servicio, ni que dicho acto ocurra antes de la presentación de la declaración jurada del ejercicio correspondiente, siendo que dicho artículo solo se limita a establecer la imposibilidad de deducir un gasto con comprobante de pago que no cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo. Es decir, si hay un comprobante, por ejemplo, que compré estos lapiceros que compré, el comprobante está mal emitido, sí, no vale. Pero en esos casos, puntualmente, en el caso que estás viendo que se está revisando en esta casación, son servicios públicos, en el fondo, no necesitas tener comprobante. Basta con que ya te hayan prestado el servicio. Y eso lo sigue incidiendo en esa idea el Poder Judicial y vamos a revisar ese párrafo, ¿no? Dice, en cuanto a la acotación por servicio de telecomunicación varios telefónica del Perú, determina que no resulta necesario que los comprobantes de pago que sustenten los gastos sean emitidos en el mismo ejercicio en que se realizó el servicio, por lo que los comprobantes de pago emitidos en el 2003 y presentados por la contribuyente durante el proceso de fiscalización tienen valor para deducir los gastos en el ejercicio 2002, por lo que el SUNAT acotó indebidamente en este extremo, ¿no? Entonces, noten ustedes que si tienen gastos ya devengados, ustedes deberían ponerlo en la contabilidad en el ejercicio en que se devenga. Ustedes ya saben, año a año. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y particularmente esto siempre salta en justamente los servicios públicos, porque yo he notado que en algunas empresas recién se registra el gasto cuando se va a pagar el recibo. Y no, no es así. ¿Por qué? Porque el servicio, perdón, mejor dicho, el comprobante de pago viene posteriormente a la prestación del servicio. Entonces, yo lo que debo hacer es, mi servicio, mi luz se vence el 15 de julio. Ah, ya, pero dice 15 de julio, pero hay que ver a un costado, que está la información, la factura, al costado en el recibo al costado está el mes, el periodo que me están cobrando. Ah, me están cobrando junio, el gasto le voy a anotar en junio. Sí, profesor, pero ¿y el IGB? El IGB tiene otro camino. Usted lo que tiene que hacer es registrar el gasto contra un pasivo. Y para esto, el plan de cuentas tiene en la 42 un código conocido como facturas de proveedores no emitidas. Tienen que usarlo ahí. Entonces, ¿cuál debe ser la dinámica contable? En el ejercicio que corresponde el gasto, anotan el gasto, crean el pasivo y lo ponen en esa cuenta y cuando ya les corresponda utilizar el crédito fiscal, ese es el caso, o sea, van a cargar esa 42 no emitidas, van a colocar como crédito fiscal el IGB de esa factura y van a colocar van a crear el pago al proveedor ya en el anexo del propio proveedor, ¿no? Pues, ahora ya los planes de cuentas tienen anexos por cada proveedor, ¿no? Usualmente siempre es el número del RUC. Entonces lo pones ahí, creas el pasivo contra ese proveedor específicamente. Eso hay que hacerlo todos los meses con todos los gastos. A mí me ha pasado varias veces, inclusive en la empresa donde estoy trabajando actualmente, que por ejemplo envían el combustible y la factura de recién porque se descuida, porque estamos atrás, porque nosotros controlamos todo el stock, y la factura de recién viene después de 2 meses. En algún caso me ha venido al año siguiente. Le digo, pero hay que registrar con la compra de combustible, porque finalmente eso me va a generar costo de ventas. El combustible se mueve todos los días. Entonces, yo tengo la obligación de registrar la compra ahí y en una fiscalización SUNAT jamás me podrá decir ese gasto, ese costo no debe ser reconocido tributariamente porque no tiene comprobante de pago, porque efectivamente si ustedes revisan todo el 57 del impuesto a la renta, donde está el devengo, no exige que tengas comprobante de pago.
Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tienes, la empresa toma un préstamo en el banco y te da un periodo de gracia, es decir, ay, mira, te presto 1 millón de soles hoy día y me comienzas a pagar después de 6 meses. Ya, no es que no te cobren intereses en esos 6 meses. Lo que han hecho es calcular esos 6 meses como intereses y lo han dividido en los otros meses. Si tienes un préstamo que tienes 6 meses de gracia, de aplazamiento, lo mismo pasa con los fraccionamientos, ¿sabes? Tributarios. Si tú tienes 6 meses de aplazamiento o periodo de gracia en el sistema financiero y tienes 24 meses para pagar, lo que han hecho es calcular los 6 meses de este periodo que no vas a pagar y lo han dividido, lo han incluido en los otros 24 meses. Por lo que nosotros, conociendo las normas de contables y las normas tributarias, lo que debemos hacer, que es lo que nos piden, el famoso costo amortizado, que lo deben conocer si es que ya han revisado NIF 9, el famoso modelo de costo amortizado. Yo tengo que recalcular todos los intereses para que aparezcan los intereses que postergaron y que colocaron en las siguientes cuotas. Y esos intereses sí son válidos tributariamente, porque están cumpliendo con la definición del devengo, porque usted no está creando, no es una ficción, lo único que está haciendo es de los periodos que están abajo del mes, de los 24 meses donde sí efectivamente se va a pagar, está extrayendo financieramente, con matemática financiera, está extrayendo los intereses que se devengaron en los periodos que han transcurrido, ¿no? Y esa idea del interés lo vamos a ver en una resolución de tribunal fiscal más adelante, que no falta mucho. Entonces, esa es la idea. Tengan siempre claro eso. Para el devengo de gastos, no necesitas tener el comprobante. Y eso hay que manejarlo también con bastante cuidado para evitar cualquier problema con la administración tributaria. Entonces, si vamos a revisar algunas resoluciones, el Tribunal Fiscal, ¿no? Esa resolución del 2009 insiste en esa idea, ¿no? De acuerdo con el principio contable de vengado, los efectos de las transacciones se reconocen cuando ocurren y no cuando se cobra o se paga el efectivo. Y no tienes que irte por el percibido. Eh, lo que había pasado acá es un tema interesante, ¿no? Eh, en una fiscalización del año 2, había el auditor de SUNAT encuentra que había un costo que venía del año anterior. Y cuando comienza a preguntar, saca su requerimiento y todo, el contador le dice, oye, sí, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, estos costos son del año anterior, pero yo lo he puesto válido para efectos tributarios porque a mí la NIC 8 me dice, oye, si el error, porque no hice bien mi costo de ventas en el año 1, si el costo no es material, puedes ponerlo, incluirlo en el año en el que encuentres el error. En este caso, en el año 2. Pero, obviamente, hablan de materialidad. En este caso, el error era muy grande y además no correspondía a ese ejercicio. Efectivamente, correspondía a otro ejercicio, por lo que, de acuerdo, y tal como lo plantea SUNAT, ese ejercicio no correspondía a deducir ese costo en el año 2. Si ya no lo tomas en el año 1, piña, pues, ¿no? Y eso es lo que dice la resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? A diferencia de las normas contables que permiten la corrección de los errores en el ejercicio en el cual son detectados, de acuerdo con las normas que regulan el impuesto a la renta y para determinar la renta bruta, se debe partir de la diferencia entre el ingreso bruto y su costo computable, en este caso el costo de ventas. Por lo que pretender reducir el costo computable en un ejercicio distinto es distorsionar la renta bruta y por lo tanto la estructura misma del impuesto. Y eso tiene lógica. Este caso también es muy interesante porque lo que había ocurrido acá es que el Tribunal Fiscal
está revisando el año 2 en una empresa, sí, era el año 2, y encuentra que hay productos vendidos en el año 1 y saca el costo y que, no, eran productos vendidos en el año 2. Sí, efectivamente en el año 2 estaba el ingreso del costo, pero Tsunade dice, no, esto devengó en el año 1, pero en el año 1 solamente se lleva del año 2 al año 1, se lleva solamente el ingreso y no se lleva el costo de ventas. No, pues, así no juega Perú. Y mala la selección. Entonces, lo que dice el Tribunal Fiscal es, oye, de acuerdo a una interpretación sistemática, que es uno de los métodos de interpretar el derecho, de los artículos 20 que hablan del costo computable de bienes y el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta, que habla del devengo, se entiende que el costo vinculado a una renta de tercera categoría generada por una venta se aplicará a la determinación del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio en que dicha operación se considere efectuada. De este modo, corresponde deducir el costo de ventas única y exclusivamente cuando el ingreso se reconoce, debiendo efectuarse en el mismo ejercicio tanto el reconocimiento del ingreso como el costo de ventas. Es decir, si un ingreso por ventas no se imputó en el ejercicio, tu costo tampoco puede imputarse ese. O sea, correlación de ingresos y gastos, ¿no? Caso parecido, Sunare entra a una inmobiliaria y encuentra que hay operaciones de venta que no se declararon y ¡pam! Las grabó. Y el contribuyente dijo, sorry, confuse me, me estás incluyendo ingresos por ventas no declaradas, sí, ya, pero yo no he declarado tampoco el costo. Acéptame el costo. No, no quiero, dijo Sonar, se van hasta el Tribunal Fiscal y ahí está el resultado. Si la Administración Tributaria reparase omisiones por operaciones de compra-venta de inmuebles, en la determinación del impuesto debería considerarse el correspondiente costo de venta. Em, Esas resoluciones ya están un poquito más modernas, algunas. El artículo el inciso del artículo 57, la ley de impuesto a la renta, no establece como requisito que un gasto devengado en un determinado ejercicio haya sido registrado contablemente en el mismo ejercicio. Que esta es también una cosa nueva, ¿no? Por lo tanto, dice, la contabilización de un gasto en un ejercicio posterior a su devengo no implica la deducción en el ejercicio en que en que se dedicó, se devengó, dice, vía declaración jurada, pues el requisito del registro contable oportuno del gasto únicamente se exige para la excepción al devengado de los gastos a los que se refiere el último párrafo del artículo 57 de la ley, que se encuentra relacionada con la deducción de gastos de ejercicios anteriores. Entonces, ¿esto qué significa? Que si usted tiene un gasto que no ha contabilizado, pero que lo encuentra antes de cerrar su DJ, usted lo puede utilizar tributariamente su DJ. Más allá del tratamiento contable, lo que le estoy diciendo a usted del Tribunal Fiscal es que, es más, no solamente ni siquiera necesitas el comprobante, sino te dice, oye, si te has olvidado incluirlo, pero sí, eso sí, el gasto corresponde al ejercicio, tú tienes el derecho a utilizarlo a través de la EJ. Más allá del tratamiento contable, que eso debe ser materia de otra explicación, tú puedes hacer uso de ese gasto incluyendo en la EJ. Ojo con eso. Esta resolución de tribunal fiscal es bien interesante porque era eh, te muestra el inicio de la amortización en el caso intangible, es decir, desde cuándo comienzas a devengar el gasto por el intangible. Ustedes saben que hay intangibles que sí se pueden amortizar y también hay intangibles que no se pueden amortizar. Ese es el NIC 38, ¿no? Entonces, para la contabilidad y también dice, tiene un proceso similar para la NIC 16, para propiedades, planta y equipo, se dice, ¿no? Que se reconoce el activo y por lo tanto tienes el derecho para comenzar, en este caso, a amortizar, en el caso de los activos fijos para depreciar, se requiere que el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar. Para la tributación específica, como ya ustedes saben, impuesto a la renta, que un intangible esté en condiciones o apto para usar,
no implica que se haya utilizado o afectado a la generación de renta grabada. A mí me termina un edificio, me terminaron un edificio el 30 de junio. Ya, sí, ya está listo para operar, ya. Comienza la depreciación. O ya han terminado un software, acabo de comprar un software el 30 de junio, ya está listo para utilizar. Es un software que me dura siempre 2 años porque cada 2 años la empresa que crea el software cambia. Entonces ya 2 años ya. Ya pues 2 años. Pero todavía no lo usas, el edificio no es utilizado aún y el software aún no es instalado en la máquina que necesita ese software. Entonces, mientras no ocurran esas cosas, yo no puedo generar el gasto por depreciación o por amortización para efectos de intangibles o efectos de activos fijos. Son cosas totalmente diferentes, por eso es que me pareció muy interesante acá mostrar este tema. Y ya en el 2022, en esta resolución de 2022, ya se vuelve a utilizar este, la idea de los hechos sustanciales y acá remarco esta idea de la no necesidad de tener el comprobante de pago para poder anotar contablemente el gasto, ¿no? Esta resolución es bien interesante. Esta resolución, está viendo acá, tiene un poco de letrita, pero es bien interesante. Voy a resumírselas. Hay una empresa que es enjuiciada porque prestó mal un servicio o vendió mal un bien y le cobran daños y perjuicios, ¿no? Le salió mal el negocio y la contraparte lo enjuició y fuágate, lo perdió el juicio. Entonces lo que hizo el contribuyente es, oye, yo me entero cuánto voy a pagar y cómo voy a pagar en el 2011. En el 2011 recién registro el gasto. Cuando va a la fiscalización, lo que encuentra es que el Poder Judicial había sentenciado en esa fecha la obligación de pagar la indemnización. Y lo único que faltaba era el proceso paralelo de la ejecución de pagar el dinero, que no es lo mismo. Entonces, lo que había ocurrido es que que el gasto había devengado en el 2005. Y como SUNAT estaba fiscalizando en 2011, el contribuyente perdió el gasto, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Nuevamente, el devengo no se produce en la fecha de pago, se produce cuando se conocen los hechos, se produce cuando se cumple el devengo. Ahora sí, con los requisitos que está en el decreto legislativo 1425, que hace esa incorporación, se incorpora todo este texto en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Y eso es lo que dice el Tribunal Fiscal, ¿no? El contribuyente recién conoce en el 2011 el gasto y en el 2005 ya había una sentencia judicial, ¿no? Con montos y todo, ¿no? Este tema me interesa mucho porque yo tenía, desde el punto de vista de los ingresos, yo tenía una resolución por un caso muy parecido, pero con el sentido contrario. Vamos a revisar esto, ¿no? Hay una empresa que había recibido servicio de transportes y que los anota como gasto en el 2007 porque recién en ese ejercicio hicieron la liquidación de los gastos. El contrato decía que había que liquidar los gastos y que tenían que ser aprobados por las dos partes. Y como eso recién se cumplió en el 2007, pues en el 2007 registraban el gasto. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Fiscal? Luego de evaluar los contratos con los proveedores, la recurrente sí contaba con elementos suficientes para determinar de manera confiable la retribución de los servicios de transporte, dice, toda vez que se había acordado con los proveedores las respectivas tarifas unitarias por tipo de ruta y cilindro transportado, porque lo que se movían eran unos cilindros muy grandes, ¿no? Que al multiplicarse por el número de viajes realizados por tipo de cilindro, daban como resultado el valor facturado. Además, las guías de remisión permiten confirmar la fecha de los viajes y el detalle de los productos transportados, ¿no? Se verifica que existía certeza del monto de la obligación en el ejercicio 2006, por lo que corresponde mantener el reparo, que eso va en línea con lo que hemos visto por NIC 37, ¿no? En cuanto dice al alegato
a lo alegado por el recurrente respecto a que, según el procedimiento establecido en los contratos, dice, la retribución que se pagaría a los proveedores se encontraba sujeto a la aceptación en el plazo establecido, el colegiado advierte que es una situación que forma parte del procedimiento pactado entre las partes y no un elemento que influye en el devengado. Y como os digo, conozco una resolución muy antigua desde el punto de vista del proveedor de que presta el servicio, que tenía esa fórmula, que tenía ese procedimiento, que esa empresa de transportes había colocado como ingresos voy a usar el mismo año para hacer el paralelismo correspondiente, que el servicio prestado en el 2006 lo había reconocido como ingreso en el 2007. Cuando va a SUNAT lo fiscaliza el 2006, encuentra que hay un hueco, o sea, que en este caso fueron específicamente sí servicios prestados en diciembre, ¿no? Que la empresa, todos los servicios de diciembre del año 1, en el 2006, los había colocado como ingresos en el 2007. Le dijo, no, oye, por devengo, como tú prestaste el servicio en el 2006, todo debería ser en el 2006. Y cuando se han ido hasta el Tribunal Fiscal le ha dicho, oye, papelito manda, que el contrato dice que recién vas a poder reconocer que recién se van a definir los montos a facturar con la liquidación, revisa SUNAT que esa liquidación, revisa y confirma en qué año se hizo la liquidación. Si la liquidación se hizo en el 2006, usando esos años, será ingreso de 2006. Y si no, será ingreso de 2007. Y en este caso, las liquidaciones se habían aprobado y se habían definido todas en el año 2007, ¿no? Y por eso pues, les traigo esta resolución porque va en contra de lo que yo ya, de lo que yo ya tenía como concepto, ¿no? Entonces, ya no es tan, o sea, sigue siendo el contrato, lo que pasa es que ahora el Tribunal Fiscal toma no solamente el contrato, sino los documentos que soportan el contrato, ¿no? Porque acá le está hablando de que tienes la lista de precios, de que tienes la guía de remisión y que tienes un Excel en el que puedes hacer el cálculo, ¿no? Y que además a eso se acompaña la idea vista en las otras resoluciones del Tribunal Fiscal de que no necesitas el comprobante para reconocer el gasto, ¿no? Está bien, bien interesante esta resolución. Eh, este tema también fue objeto de debate por mucho tiempo, muy, muy interesante, ¿no? Las empresas cuando van a tomar financiamiento en los bancos, se les cobra diversos gastos, ¿no? El más conocido es el gasto por estructuración de la deuda, ¿no? Es decir, si sabes que te va a costar aquí, pum, le cobran una comisión. Lo que hacían usualmente Lo que hacían usualmente las empresas que recibían estos préstamos es, oye, yo voy a pagar el préstamo en 3 años, esas comisiones por estructuración de la deuda, que son altas, vamos a diluirlas, vamos a incluirlas como gasto en forma lineal. Si son 36 meses, dividimos el monto entre 36 y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo. Entonces, cuando el Tribunal Fiscal ha ido a fiscalizar a esta empresa, le ha dicho, oye, no, el gasto por estructuración se debe reconocer en el momento en que percibes en que recibes el ingreso, en que recibes el préstamo, porque efectivamente todo el trabajo fue para que recibas el préstamo. No lo puedes diluir en el tiempo porque el gasto no está en función al tiempo, sino está en función a la oportunidad. Esta estructuración se reconoce, si te dieron, o sea, en el momento que tengan el préstamo, es un gasto, ¿no? Y es lo que dice la lámina, ¿no? Las comisiones pagadas a los bancos, dice, con la finalidad de obtener un préstamo, entre ellas las comisiones por estructuración, tienen la naturaleza de una contraprestación por la prestación de un servicio. ¿Sí? En este caso, gestionar y estructurar el préstamo requerido, ¿no? Así, la suma de dinero del préstamo, la línea de crédito solicitada, fue puesta a disposición en abril del 97 y se considera que efectivamente el servicio, la estructuración, culminó en dicha fecha.
momento en el que el contribuyente tuvo certeza sobre la obligación generada y su importe, de acuerdo con los términos del contrato, y por ende, los hechos sustanciales generadores del gasto por comisiones vinculadas con el préstamo sindicado se produjeron en el ejercicio 1997 y no se puede diluir en el tiempo, ¿no? Y les había mencionado el tema de los intereses en algunas láminas atrás, porque acá esa resolución del 2013 hace mención a eso, ¿no? El interés es el precio por el uso de un capital medido en función del tiempo, de lo que se deduce que la causa generadora de ese gasto es el simple transcurso del tiempo y en consecuencia los gastos financieros deben considerarse devengados al cierre de cada periodo en función al tiempo en que se ha empleado el capital del acreedor para la generación de los ingresos grabados, independientemente del pago. Y esta resolución del Tribunal Fiscal, perdón, este informe es tiene algunos conceptos adicionales a la comisión de estructuración que les había mencionado en esa resolución de hace algunas láminas atrás. Y la pregunta que hacen es, la que le hacen a SUNAT es, oye, ¿cuándo se devengan para efectos del impuesto de la renta los gastos por comisiones y otros gastos de estructuración, tales como los servicios de asesoría legal, clasificación de riesgos, auditoría interna, entre otros, incurridos por una entidad financiera para la emisión de bonos? En el periodo en que se culminaron los servicios o durante el plazo de vigencia del bono, dado que dichos servicios forman parte del costo financiero de las entidades financieras, ¿no? Se devengan, dice, en el ejercicio, dice SUNAT, se devengan en el ejercicio en que culminan dichos servicios, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva y la contraprestación o parte de esta no se fije en función de un hecho o evento que se produciera en el futuro, debiéndose verificar los términos establecidos en cada caso, ¿no? Y en ese mismo informe se pregunta que, hablando de un contrato de préstamo sindicado, es un préstamo sindicado es cuando se juntan varios bancos y le prestan, hacen un sindicato, valga la redundancia, y le prestan dinero de manera conjunta a una entidad, ¿no? En el supuesto de un contrato, dice préstamo sindicado en el que se pacte, además de los intereses, igual, una serie de comisiones por parte del prestatario, algunos de los cuales forman parte integrante del interés efectivo del instrumento financiero y otros no, para efectos del reconocimiento de gastos por concepto de tales comisiones, dice, resultaría aplicable el contenido de un informe que tiene SUNAT del año 2017 y SUNAT dice, ¿no? En ese sentido, en el supuesto antes descrito, el prestatario deberá reconocer los gastos por concepto de comisiones una vez que se produzcan los hechos sustanciales para su generación. Es decir, suelta la misma respuesta, ¿no? Es decir, y nuevamente, ¿no? Eh, eh, si son servicios, en este caso puntual, ¿no? Pero estas actividades las podemos llevar a otros lados, obviamente. Si estos servicios son para obtener el préstamo, en el momento que obtengas el préstamo, se convierte en gasto de ejercicio, ¿no? La pregunta es si no obtengo el préstamo, no emití el bono, igual, en ese ejercicio tienes que llevarlo al gasto, no es una pérdida. Ese informe de SUNAT es una pregunta sobre la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ¿no? La participación adicional, no la legal, ¿no? Pregunta cuándo se devenga este concepto, cuando se devenga como gasto, y se pregunta, ¿no? En el supuesto que para el pago de dicha participación se establezca como requisito que el trabajador cuente con vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente al que corresponda dicha utilidad, tal requisito constituye, dice uno, con una condición suspensiva para efecto del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, y SUNAT contesta, ¿no? Tratándose, dice, de la participación adicional, se debe considerar como gasto, dice, se considera vengado el gasto por tal concepto en el ejercicio que corresponde a las utilidades, ¿no? Y dice, en el supuesto en el que pago de dicha participación se establezca como requisito que el trabajador cuente con un vínculo laboral, tal requisito constituye una
condición suspensiva, ¿no? Y que es interesante, ya están comenzando a utilizar los conceptos de las nuevas ideas del devengado, ¿no? Y ya para ir terminando, para efectos tributarios, todo lo que es en Pedro se va a reconocer como gasto tributario en el ejercicio en que se acredite la destrucción de la existencia de los desmedros, ¿sí? Acá lo interesante de este informe, por eso he copiado todo el texto, porque habla de normas contables, habla de la propia legislación sobre desmedros. Dice, ¿no? En el caso de los gastos de tercera categoría, se imputan en el ejercicio grabable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación. Entonces, para el desmedro, ¿cuál es el hecho sustancial para su generación? En el momento que efectivamente se hace el desmedro y eso está sustentado por toda la documentación que te pide la administración tributaria para que tenga, para poder, cuando vas a proceder sobre estos desmedros, ¿no? Por eso les he querido copiar ahí todo el texto para que tengan claro la comparación, ¿no? Las diferencias entre la norma contable y la norma tributaria y este criterio que hay que tenerlo claro ahora, que se produzcan los hechos sustanciales para su generación desde el punto de vista tributario, ¿no? Y con eso termino mi presentación y paso a entregar, a, paso a que me indiquen si es que hay alguna pregunta adicional. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta adicional. Si tienen alguna consulta, me la alcanza por el chat. No sé si vamos a proceder así. Sí, sí, entiendo que todo está claro. En todo caso, si es que llega a surgir alguna consulta, pueden canalizarla a través de IDEM y puede ser absuelta en la última sesión ya el día viernes. Creo Ok, que en caso de no haber ninguna consulta, podríamos ir concluyendo esta sesión. Roger, te agradezco claro. bastante. Ha estado súper interesante. Ok, Seguramente va a sí, ser de mucha utilidad para todos los asistentes. así es. Yuriko acá me acaba de escribir por el chat, dice todo claro, profesor, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a ti, Yuriko. Sí, me alegra que les haya interesado el tema, la verdad que es muy importante porque estas cosas son pues las que nos rompen la cabeza el día a día, ¿no? Claro, claro, claro que Listo. sí. Excelente. Entonces, con esto estamos dando por finalizada esta segunda sesión. Les agradezco a todos por su asistencia y participación. Agradecerte especialmente a ti, Roger. Y nos vemos el día viernes a partir Sí, de por las 7 favor. de la noche. Listo. Abrazo Gracias. a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego.